todos ustedes a mi nuevo canal de YouTube. Un canal que será todo de audiolibros. Les agradecería que a los que les haya gustado mi canal o mi vídeo, que por favor se suscriban. Muchas gracias. Hoy empezamos con un libro que a todos os sonará: Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Así empieza nuestro primer libro. Deberíamos volver ya, hizo Gareth mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los salvajes están muertos. ¿Te dan miedo los muertos?, preguntó Sir Wilmar Royce, insinuando apenas una sonrisa. Los muertos están muertos, contestó Gareth. No había mordido al anzuelo. Era un anciano de más de 50 años y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores. No tenemos nada que tratar con ellos. ¿Y de veras están muertos?, preguntó Royce dedicadamente. ¿Qué prueba tenemos? Will los ha visto, respondió Gareth. Si él dice que están muertos, no necesito más pruebas. Mi madre me dijo que los muertos no cantan canciones, intervino Will. Sabía que lo iban a meter en la disputa más tarde o más temprano. Le habría gustado que fuera más tarde que temprano. Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will, replicó Royce. Nunca te creas nada de lo que te diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta los muertos se pueden aprender cosas. Su voz resonó demasiado alta en el anochecer del bosque. Tenemos un largo camino por delante, señaló Gareth. 8 días hasta que puede que llueve, y se está haciendo de noche. Como todos los días alrededor de esta hora, dijo Sir Wilmar Royce, después de echar una mirada indiferente al cielo. La oscuridad te aterroriza a Gareth. Will percibió la tensión en torno a la boca de Gareth y la ira apenas contenida en los ojos, bajo la gruesa escapucha negra de la capa. Gareth llevaba 40 años en la guardia de la noche, buena parte de su infancia y toda su vida de adulto, y no estaba acostumbrado a que se burlaran de él. Pero aquello no era de todo. Will presentía algo más en el anciano aparte del orgullo herido. Casi se palpaba en él una tensión demasiado parecida al miedo. Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba 4 años en el mudo. La primera vez que lo enviaron al otro lado, recordó todas las viejas historias y se le revolvieron las tripas. Después se habría reído de aquello, pero ya era veterano de 100 expediciones y la interminable extensión de la selva oscura que los sueños llamaban el bosque encantado no le resultaba aterradora. Hasta aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía una matiz que le heredaba el vello. Llevaban 9 días cabalgando hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el norte otra vez, siempre alejándose del mudo, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había sido peor que el anterior, y que aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte, que hacía que los árboles susurraban como si tuvieran vida propia. Durante toda la jornada, Will se había sentido observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Gareth también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad hacia la seguridad que ofrecía el mudo, pero no era un sentimiento que podía compartir con un comandante, y menos con un comandante como aquel. Sir Wilmar Royce era el hijo menor de una antigua casa con demasiados herederos. Era un joven de 18 años, atractivo, con ojos grises, gallardo y esbelto como un cuchillo. Al lomo de su enorme corcel negro se alzaba muy por encima de Will Gareth, montados en caballos pequeños y recios, adecuados para el terreno. Calzaba botas de cuero negro y vestía pantalones negros de lana, guantes negros de piel de topo y una buena chaquetilla ceñida de brillante corta de malla sobre varias prendas de lana negra y cuero curtido. Sir Wilmar llevaba menos de medio año como hermano y juramentado de la guardia de la noche, pero sin duda se había preparado bien para su vocación, al menos en lo que a las ropas respectaba. La capa era su mayor orgullo, la malta cibelina, gruesa, suave y negra como el carbón. Apuesto algo a que les mató a todas con sus propias manos, había comentado Gareth en sus abaracones mientras bebían el vino. Seguro que nuestro gran guerrero les arrancó las cabecitas él mismo. Todos habían reído. Es difícil aceptar órdenes de un hombre del que burlas cuando bebes, reflexionó Will mientras gritaba a lomos de su montura. Gareth debía estar versado en lo mismo.
Mormon dijo que si seguimos sus huellas, y ya lo hemos dicho, dijo Gareth, están muertos. No volverán a molestarnos. Nos queda un camino duro por delante. No me gusta este clima. Si empieza a nevar, tardaremos 15 días para volver, y la nieve es lo mejor que podemos encontrarnos. ¿Habéis visto alguna tormenta de hielo, mi señor? El joven señor no parecía escucharlo. Observaba la reciente oscuridad del crepúsculo con aquella mirada suya entre aburrida y distraída. Will había cargado el tiempo suficiente contra el caballero para saber que era mejor no interrumpirlo cuando mostraba aquella expresión. Vuelve a contarme de lo que has visto, Will, con todo detalle, no dejes nada. Will había sido cazador antes de unirse a la guardia de la noche. Bueno, en realidad había sido furtivo. Los jinetes libres de los Magister lo habían atrapado en las manos manchadas de sangre en los bosques de los Malister, mientras se dejaba un siervo de los Malister, y tuvo que elegir entre vestir el negro y perder una mano. No había nadie capaz de moverse por los bosques tan sigilosamente como Will, y los hermanos negros no trataron de explotar su talento. El campamento está casi una lengua más adelante. Pasado aquel risco justo al lado del arroyo, dijo Will. Me he acercado tanto que, como me he atrevido, eran 8 hombres y mujeres. Niños no, al menos no he visto ninguno. Habían puesto una especie de tienda contra la roca. La nieve ya había cubierto casi del todo. Pero la he visto. No era hoguera, aunque el lugar donde había estado encendida se distinguía claramente. Ninguno se movía. Los he observado un buen rato. Ningún ser vivo ha estado jamás tan quieto. ¿Ha visto sangre? La verdad es que no, admitió Will. ¿Y armas? Algunas espadas, unos cuantos arcos. Uno de los hombres tenía un hacha de doble filo. Parecía muy pesada, un buen trozo de hierro. Estaba en el suelo, junto a su mano. ¿Recuerdas en qué postura se encontraron los cuerpos? Un par de ellos estaban sentados en la espalda, contra la roca, contestó Will, escogiéndose los hombros. La mayoría tendidos en el suelo como caídos. O dormidos, sugirió Royce. Caídos, insistió Will. Había una mujer en la copa de un carpo, medio oculta entre las armas. Una vigila. Esbozó una sonrisa. He tenido buen cuidado de que no me viera. Cuando me he acercado he visto que a ella tampoco me se movía. Muy a su pesar, se estremeció. ¿Tienes frío?, preguntó Royce. Un poco, susurró Will. El viento me señor. El joven caballero se volvió hacia el soldado del pelo caño. Las hojas de la escarcha había hecho caer de los árboles pasaron susurrantes junto a ellos, y el corcel de Royce se movió inquieto. ¿Qué crees que puedo matar a esos hombres, Gareth? Preguntó Wilmar en tono despreocupado. Se ajustó el pliegue de la capa de semarte. El frío, replicó el corcel hacia afuera. Vi a hombres morir congelados el pasado invierno y también el anterior, cuando era casi un niño. Todo el mundo habla de la nieve en 20 días, en 20 varas de espesor, y de cómo el viento gélido llega aullando del norte, pero el verdadero enemigo es el frío. Se echa encima de uno más religioso que Will. Al principio se trillita y cañotean los dientes. Se dan pisetones contra el suelo y se enseña con vino caliente con una buena ojera. Y se quema. Vaya si quema. No hay nada que queme como el frío. Pero solo durante un tiempo, luego se mete dentro y empieza a invadirlo todo, y al final no se tienen fuerzas para combatirlo. Es más fácil sentarse o echarse a dormir. Dicen que al final no se siente de ningún dolor. Primero se está débil y amorolado y todo se vuelve nebuloso, y luego es como hundirse en un mar de leche tibia, como muy tranquilo todo. Te lo cuenta Gareth, observó Sir Wilmar. No me imaginaba que te expresara así. Yo también he tenido el frío dentro, joven señor. Gareth se echó la capucha hacia atrás para que Sir Wilmar le viera la piel los muñones, donde había tenido las orejas. Las 2 orejas del dedo de los pies y el meñique de la mano izquierda. Salí bien parado. En mi mano lo encontraron congelado en su turno de guardia, con una sonrisa en los labios. Tendrías que usar ropa más abrigada, dijo Sir Wilmar, encogiéndose de hombros. Gareth miró al joven señor y le enrojecieron las cicatrices en torno a los lóbulos, allí donde el maestre Ademon le había amputado las orejas. Ya veremos hasta qué punto podéis abrigaros cuando llegue el invierno. Se subió la capucha y se encontró sobre su montura silencioso y bosque. Sí, Gareth, dice que fue el frío. Empezó Will. ¿Has hecho alguna guardia esta semana pasada, Will? Sí, mi señor. No hay una semana en que no hiciera una cena de guardias de mierda. ¿A dónde quería llegar con aquello? ¿Y cómo estás, mudo? Lloraba, dijo Will con el ceño fruncido. Ahora que el joven señor lo señalaba, está claro, si el mudo lloraba, no se puede congelar, no hace suficiente frío. Muy perspicaz, asintió Royce. La semana pasada tuvimos unas cuantas heladas ligeras y algunas ráfagas de nieve,
pero en ningún momento hizo tanto frío para que 8 adultos murieran congelados. Y te recuerdo que eran hombres con ropa de piel y cuero que están cerca del refugio y que sabían encender una hoguera. La sonrisa del caballero no podía ser más confiada. Llévanos hasta el lugar, Will. Quiero ver los muertos con mis propios ojos. Y ya no hubo más que hablar. La orden estaba dada y el honor lo obligaba a obedecerla. Will abrió la marcha con su montura desgreñada, eligiendo cauteloso el camino entre la maleza. La noche anterior había caído una ligera nevada y había piedras naíces y depresiones ocultas al acceso sobre el gran corcel negro, que piafaba impaciente. Un corcel no era montura adecuada para una expedición de exploración, pero cualquiera se lo decía al joven señor. Gareth se da la marcha. El anciano soldado iba murmurando para sus adentros mientras cabalgaba. Caía la noche. El cielo explicado se volvió un tono púrpura, oscuro, el color de un maletón viejo, y se fue tomando negro. Empezaron a aparecer las estrellas y una media luna. Will agradeció la luz en su futuro interno. Seguro que podemos ir a mejor paso, dijo Royce, cuando la luna brilló en el cielo. Con este caballo no, replicó Will. El miedo le había vuelto insolente. ¿Quieres, mi señor, abrir la marcha? Según Royce no se dignó responder. En algún lugar del bosque un lobo huyó. Will hizo un caballo se situara bajo un viejo cárter dudoso y desmontó. ¿Por qué te detienes?, preguntó Sir Wilmar. Mejor vamos a pie el resto del camino, mi señor. Está cerca tras aquel risco. Royce se detuvo un instante mirando a lo lejos un gesto rebrasivo. El viento frío soplaba entre los árboles. La larga capa de Marta se las quitó tras él como una cosa semiviva. Aquí falta algo, murmuró Gareth. ¿De verdad?, dijo el joven caballero, con una sonrisa desdeñosa. ¿No lo notáis?, preguntó Gareth. Escuchad la oscuridad. Will sí lo notaba. Llevaba 4 años en los guardias de noche y nunca habías tenido tanto miedo. ¿Qué pasaba? Viento, el susurro de los árboles, un lobo. ¿Cuál de esos ruidos es el que asusta tanto, Gareth? Al ver que Gareth no respondía, Royce se bajó del caballo con gesto elegante, ató el corcel a una rama baja a una distancia de otros caballos y desvaneció la espalda larga. La empuñadura refulgía con el brillo de las piedras preciosas y la luz de la luna parecía fluir en el acero pulido. Era un arma magnífica, forjada en castillo y estaba nueva. Will pensó que nadie la había blandido jamás con ira. Aquí los árboles están muy juntos, avisó. La espada se los va a enredar con las ramas, mi señor. Es mejor llevar un cuchillo. Cuando diste consejos os pediré, replicó el joven señor. Tú quédate aquí, Gareth, vigila los caballos. Nos hará falta una cohera. Gareth desmontó. Yo me encargo. ¿Eres completamente idiota, viejo? Si hay enemigos al acecho en este bosque, lo que menos falta nos hace una hoguera. El fuego mantendrá alejados a algunos enemigos, señaló Gareth. Osos, lobos, un largo y otras cosas. Nada de hogueras. Sir Wilmar apretó los labios. La capucha de Gareth le asombrecía el rostro, pero Will advirtió que tenía un brillo duro en los ojos al mirar al caballero. Durante un momento temió que el anciano fuera a desenvainar la espada. Era un arma corta y fea, con la empuñadura descolorida por el sudor y mediaduras en la boca tras muchos años de uso frecuente, pero Will no habría apostado nada por la vida del joven señor si Gareth llegaba a escribirla. De las hogueras, murmuró Gareth, entre dientes sacando la vista. Royce le consiguió un acatamiento y dio media vuelta. Guíame, dijo Will. Will se abrió camino por un bosquecillo y escondió por la ladera hasta el pequeño risco donde podía ocupar una posición ventajosa junto al árbol. Centinela. Bajo la capa fina de nieve, el terreno estaba húmedo y fangoso, resbaladizo por la gala de piedras y cabezas ocultas con las que cualquiera podría tropezar. Will no hacía el menor ruido de avanzar, y su espalda oía el suave tiriteo de la costa maltia del joven señor. El rugir las hojas y maldiciones entre dientes cada vez que la espada se le enredaba con las hojas y se la enganchaba la espléndida capa de blanco. El enorme centinela estaba justo en la cima del risco, donde Will recordaba las ramas más bajas apenas en codo del suelo. Will se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo, y se deslizó bajo ellas para espiar el claro despierto debajo. El corazón le dio un vuelco. Durante un instante no se atrevió ni a respirar. La luz de la luna iluminaba el claro, las cenizas de la hoguera, las lindas cubiertas de nieve, la gran roca y el arroyo casi congelado. Todo estaba igual que unas horas antes.
Habían desaparecido, todos los cadáveres habían desaparecido. ¡Dioses! Oyó a su espalda. Sarah Wilmar Royce acaba de cortar una rama con la espada. Se encontraba junto a la centinela con el arma todavía empuñada y la capa condenando al viento. Las estrellas iluminaban el noble perfil que cualquiera podía ver. «Agachós», susó Will previamente. «Algo va mal». Royce no se movió, contempló el claro desierto al pie del risco y dejó escapar una carcajada. «Por lo visto, tus cadáveres se han levantado del campamento». Will se había quedado mudo. Las palabras no le acudían a la mente, aquello era imposible. Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada. Un hacha de combate enorme, de doble filo, seguía tirada donde la habían visto la vez anterior. Un arma de gran valor. «Ponte de pie, Will», ordenó a Sir Wilmar. «Ahí no hay nadie. No te quiero ver escondiéndote bajo un arbusto». Will obedeció de mala gana. Sir Wilmar lo miró con desaprobación. «No pienso fracasar en mi primera expedición y ser meredir del Castillo Negro. Encontraremos a esos hombres, cueste lo que cueste. Mira a su alrededor, sube a ese árbol. Venga, deprisa, a ver si pisas una hoguera». Will dio media vuelta sin decir nada. Era inútil discutir. El viento soplaba y se le clavaba en los huesos. Llegó junto al árbol. El centinela gris verdoso y empezó a trepar. Ya tenía la mano pegajosa de resina antes de desaparecer entre las ramas. El miedo le atenazaba las entrañas como una comida mal digerida. Susurró una plegaria de los dioses sin nombre del bosque y sacó un puñal de la vaina. Se lo puso entre los dientes para seguir trepando con las dos manos. El sabor de hierro frío le proporcionó cierto consuelo. De pronto oyó la voz de un joven señor al pie del árbol. «¿Quién anda ahí?» Will detectó cierta inseguridad pese al tono desafiante. Se detuvo, escuchó, miró. Los bosques se dieron respuesta al rumor de las hojas, el gélido escurrir del reloj, el urrar lejano de un búho en las nieves. Los otros no hacían ruido. Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo. Unas sombras claras se deslizaban entre los árboles. Giró la cabeza y vio una sombra blanca en la oscuridad. Desapareció al instante. El viento agitaba suavemente las ramas y hacía que se arañaran unas a otras con dedos de madera. Will tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Quizás estuviese equivocado, quizás hubiera sido solo un pájaro, un reflejo en la nieve, un espejismo de la luz de la luna. Al fin y al cabo, te habían visto. «¿Dónde estás, Will?», preguntó Sir Wilmar desde abajo. «¿Ves algo?». Caminaba con cautela, de pronto alerta, espada en mano. Él también debía haber advertido su presencia, aún sin verlo. «Se esconde. ¿Por qué hace tanto frío?», reañadió yo. Era cierto, hacía mucho frío. Will, gritando, se aferró todavía con más fuerza a la rama. Apretó la cara contra el tronco del centinela, notó una savia dulce y pegajosa en la mejilla. Una sombra surgió de la oscuridad del bosque. Se lanzó entre Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado, era blanca como la nieve recién caída, al siguiente negra como las sombras. Los aplicaba el escudo verde grisáceo de los árboles. Con cada paso que daba, los juegos de luces y sombras saltaban como la luz de la luna sobre el agua. Will oyó a Sir Wilmar Royce se le escapaba el aliento en un sonido siseante. «No te acerques más», dijo el joven señor. Tenía la bolsillona como la de un niño. Se retiró la larga capa de Marta de los hombros para tener libertad de movimiento a los rusos durante el combate, y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho frío. El otro se deslizó delante con dos pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no parecía ninguna que Will pudiera haber visto en la vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un rayo de una luna translucido, una esquila de cristal tan delicada que casi no se veía de tanto. Aquella arma emitía un tenue resplandor azulado, una luz fantasmagórica que centellaba en su filo, y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja. «Adelante si quieres, bailemos». Sir Wilmar le hizo frente con valentía. Alzó la espada por encima de la cabeza desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera con el frío. Pero Will pensó que en aquel momento ya no era un crío, sino un hombre de la guardia de la noche. El otro se detuvo. Will le vio los ojos azules más oscuros, más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Estaban fijos en la espalda temblorosa, sobre la cabeza de Sir Wilmar, en la luz de la luna que fluía por el metal. Durante un instante se atrevió a albergar esperanzas. Salieron entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Sir Wilmar llegó a sentir el frío que emanaba entre ellos. Pero no los vio, no oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber y su muerte. Si osaba hacerlo, se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hendió al aire.
Sir Weimar la detuvo por acero. Cuando los rocas chocaron, no se oyó el silbido del metal contra metal, tan solo un sonido agudo, silbante, apenas por encima del lugar de ebullición, como el grito de dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe y el tercero, y luego retrocedió un paso, otro intercambio de golpes y volvió a retroceder. Tras él, de derecha a izquierda, los observadores guardan pacientes, silenciosos y rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras les hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez, hasta que Will sintió deseos de taparle los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitían. Sir Weimar caminaba ya por el esfuerzo, el aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha, la de otro brillaba con la luz azul. Entonces el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las ranillas. Despedía vapor en medio de aquel frío, y las gotas eran rojas como llamas al llegar a la nieve. Sir Weimar se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal. Las palabras sonaban burlosas. ¡Por Robert!, gritó Sir Weimar Royce, haciendo copia de toda su furia, y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque en arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi fortuito. Cuando las hojas se encontraron, el acero se quebró. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno, y la hoja tembló, y saltó en mil pedazos que salieron disparados como una lluvia de agujas. Royce cayó a rodillas entre gritos mientras que se cubría los ojos. La sangre le manejaba entre los dedos. Los observadores se adaptaron al unísono, como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y se encendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ida. Las hojas translucidas pendían la corta de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él sonaban voces y risas agudas como campanas. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo y el risco estaba desierto. Siguió entre las rampas sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el cielo negro. Por fin, con los cúmulos agarrados en los dedos entumecidos por el frío bajo del árbol. El cadáver de Royce yacía de bruces en la nieve con un brazo extendido. La rosa capa muerta estaba estragada por mil sitios. Allí tendido, muerto, resultaba más obvio que nunca. Era muy joven, era un niño. Encontró unos pasos lo que quedaba de la espada, con la punta rota y retorcida como un árbol, sobre el que hubiera caído un rayo. Will se arrodilló, miró a su reloj con cautela y recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Garrett sabría que significaba, y si no lo sabría el viejo oso, Lord Warnport, o el maestro Almond. ¿Seguiría Garrett esperando con los caballos? Tenía que darse prisa. Will se levantó. Según a Royce, estaba despierto y puntual. Sus ropas lujosas eran andrajos, el rostro en una máscara ensangrentada. Tenía un fragmento afilado de su espada clavado en su pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto, la pupila ardía con un brillo azul. Veía la espada rota, se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad, y están pegajosas por la sangre, pero su rostro era frío como el hielo.